muchos ciudadanos y tengo muchos amigos, porque aparte de sentirme profundísimamente asturiano, vivo la vida asturiana tradicional, una parte de ella, ¿no? Bueno, cultivando manzanes, atendiendo praos, pescando en el río, pescando en la mar, tengo amigos cazadores. Y saben muchos ciudadanos, por lo tanto, que cuando yo abordo los problemas de Asturias, abordo desde el conocimiento de ellos y la amistad con las personas y el conocimiento de las materias de que se tratan. Lo que nos distancia a mí personalmente, al Partido Asturianista y a Unión Unespas, bastante de lo que es la vida tradicional de la administración, que ignora la realidad asturiana. Y en esa medida, cuando afirmamos que vamos a solucionar, cambiar bastante las cuestiones relativas a la pesca deportiva, tanto de río como de mar, saben los ciudadanos que sabemos de qué falamos y que lo podemos falar, ¿no? Y de igual manera queremos también abordar el tema de la caza, que ya es tan querido, tan emotivo para muchos ciudadanos, evidentemente respetando, ¿no?, esa especie, las especies, el medio ambiente, todo eso, pero hay que evitar que la administración solo sea un foco de prohibiciones, ¿no?, de perseguir al ciudadano, muchas veces por puras manías o muchas veces porque hay una ocurrencia de un ciudadano que está allí en la administración, que cree que sabe, o tiene una manía, y por lo tanto impones prohibiciones de su manía a los demás. En materia de pesca deportiva, tanto fluvial como marítima, vamos a cambiar las cosas de forma notable, más en un ámbito que en otro, evidentemente, porque en uno hay más posibilidades que en otro, y también queremos abordar seriamente el tema de la caza en un diálogo permanente, fluido, con los cazadores, teniéndolos como amigos de la naturaleza y como personas que disfruten del ocio, no como enemigos de la humanidad, como lo suele tener la administración de un partido o de otro partido hasta ahora.